Audio de mercados de Andbank de martes 12 de marzo de 2024. Mi nombre es Alex Fuste. Bien, estamos en marzo, por lo tanto, cerca del final del primer trimestre. Llega el momento de hacer una valoración del mercado, tal y como me han pedido. Empezaré diciendo que este es un mercado que me merece mucho respeto, por varias razones. La primera, la conocida. Las primas de riesgo en algunos índices están en niveles extremos. Tomando como ejemplo el Standard & Poor's, con el PER trailing, es decir, el PER que tiene en cuenta los beneficios de los 12 últimos meses, en un nivel de 25.4 significa una TIR implícita del equity de 3.9, por debajo de la TIR del activo libre de riesgo, es decir, una prima de riesgo negativa. Yo prefiero tomar como referencia para la prima de riesgo el PER forward, el que tiene en cuenta los beneficios a 12 meses vista. Ese PER está en 21, pero también significa que la TIR implícita del equity está en 4.7, que es muy poco comparado con el 4.1 que me ofrece el activo libre de riesgo. Es decir, 6 décimas, que es una cifra pobre en comparación con la prima de riesgo histórica que tradicionalmente nos viene ofreciendo el Standard & Poor's, que es de 2 puntos porcentuales. Es decir, hoy el Standard & Poor's nos está pagando menos de la mitad en prima de lo que debiera pagarnos. Esto es algo que no puedo obviar. El segundo factor por el cual este mercado me merece muchísimo respeto es la inversión indexada, que está en máximos. Llevamos demasiado tiempo en mercado siguiendo un patrón de indexación, lo que llaman un momentum buying. Tengo la sensación de que llevamos ya demasiado tiempo siguiendo un patrón lemming. Entonces hay algo que las grandes correcciones tienen en común, y es que vienen precedidas por un largo periodo de momentum buying, y esto no puedo ignorarlo. Marzo también suele ser un mes de grandes reversiones. El gran bull market de las .com hizo un pico el 23 de marzo del 2000. A partir de ahí ya saben lo que ocurrió. El mercado de deuda, el gran rally del mercado de deuda, con 3 décadas, creo, con una tendencia a la baja en TIRES, pues hizo un pico también un marzo del 2020, con el Treasury tocando un mínimo del 0,31, y a partir de ahí ya saben lo que ocurrió. Empezaron a subir las yields, caer los precios, etcétera, etcétera. Bueno, un marzo de 2020 también, el mercado de deuda experimentó una gran reversión. También un 9 de marzo de 2020, también el crudo, fue un día en donde el crudo cayó un 25% para iniciar una senda que debía llevar el Brent a un precio histórico por debajo de cero. Marzo de 2023 también fue un mes en donde pues nos deleitaron con las quiebras de Silicon Valley Bank y compañía, obligando a la Fed a crear un nuevo programa de rescate. Marzo es, por lo tanto, un mes rico en reversiones de precio de muchos activos, en ambos sentidos, no solo en el sentido negativo, también en el sentido positivo. En el 2009, un 9 de marzo, fue el punto de inflexión, el mínimo de la gran crisis financiera, y a partir de ahí se inició una reversión. Por lo tanto, concluyo, marzo suele ser un mes que nos proporciona grandes reversiones, es decir, pasamos de un signo a otro, y el tema es que como venimos de un signo positivo, pues necesariamente si se manifiesta o cristaliza una reversión, el nuevo signo necesariamente debe ser contrario, ¿no? En este caso negativo. Obviamente esto no es hacer futurología, quiero decir que si se da una reversión del mercado, no será porque es marzo, sino porque hay un driver o un punto, factor, un trigger, lo que se diría en inglés, un trigger que lo justifica, ¿no? Y en esas estamos, intentando buscar cuál puede ser ese trigger que puede dar lugar a una reversión del mercado, a una reversión del apetito por el riesgo, que hoy es a todas luces elevado. Bien, en el mundo de las finanzas, uno se mueve en 3 dimensiones. La primera dimensión es lo que sabemos que sabemos. Esto es poco importante porque, oye, ya lo sabemos. Por lo tanto,
no hay que poner demasiado énfasis ni invertir demasiado tiempo ahí. Donde sí que hay que invertir tiempo es en lo que sabemos que no sabemos y directamente también en lo que no sabemos. Y ahí es donde quizás uno encuentra posibles drivers que son ignorados por el mercado, pero que pueden llegar a ser muy importantes. El primer driver que está en boca de todos es lo que va a ocurrir hoy con el dato de IPC de febrero para Estados Unidos y que va necesariamente a determinar el camino que va a seguir la FED. Esto es donde todo el mundo pone el foco hoy. Queda clara la idea de que, oye, si la inflación sorprende al alza, la FED pues deberá posponer de alguna manera sus intenciones de bajar tipos de interés, lo que es malo para la deuda. Y el equity deberá sopesar los beneficios de una economía fuerte, pero los costes también de una estructura de tipos de interés más alta, más tiempo. Entonces la FED deberá posponer sus decisiones de bajar tipos de interés o decidir que ya no le importa el objetivo del 2% y aún así, aunque haya subido la inflación, pues mantener su proyección de bajar tipos a partir de junio. Bueno, si la FED dice que no le importa ya el objetivo del 2% y baja tipos, desanclará la expectativa de inflación y el efecto será exactamente el mismo que el que he mencionado anteriormente. Habrá una estructura de TIRES más alta, será malo para la deuda y el mercado de equity deberá sopesar entre los beneficios de esa economía fuerte y una estructura de TIRES más alta. Esto es lo que hoy todo el mundo está esperando, pero yo creo que hay triggers más importantes que este. Y tiene que ver con la idea del dólar marginal que se la he mencionado en muchas ocasiones. Miren, el mercado para avanzar necesita de dinero nuevo, dinero entrante desde algún lugar, dinero nuevo que sostenga nuevas compras a pesar de los precios marginales actuales más altos. Sin duda alguna, el dinero marginal entrante en el equity ha venido de las ingentes cantidades de posicionamiento en activos de dinero, de money market, de cash en las carteras. Pero hoy el cash en las carteras de los inversores apenas representa un 16%. Y aunque algunos puedan pensar que es mucho, no lo es, porque el promedio histórico es 21%. Por lo tanto, el cash en manos de los inversores están 5 puntos porcentuales por debajo de su promedio histórico, que coincide con los 5 puntos porcentuales de posicionamiento en equity por encima del promedio histórico. Hoy el posicionamiento en equity en carteras de inversores es 68% y el promedio histórico es 63%. Por lo tanto, parece claro que ese dólar marginal que ha venido impulsando al mercado de equity viene de ahí, del cash. A partir de aquí, las conclusiones pueden ser pues, las que ustedes quieran, ¿no? Hay quien puede decir, oye, en el pasado los inversores llegaron a tener mucho menos cash, sí, es cierto. En el año 98 el posicionamiento en cash marcó un mínimo del 11%. Hoy estamos en el 16%, lo que significa que pueden haber todavía 5 puntos porcentuales más que se dirijan hacia el equity. De hecho, hoy estamos en un 68% de peso promedio en las carteras de los inversores en equity y hemos visto un máximo de 77%, lo que significa que ese dólar marginal vino no solo de cash, sino también probablemente de un menor peso en bonos. Yo no sé si esto va a ocurrir. Lo que sí que no puedo ignorar es que hoy hay un nivel de cash por debajo del promedio histórico y un nivel de equity, de posicionamiento de equity en las carteras por encima del promedio, que ambos coinciden, estas diferencias respecto a los pesos promedios, y que cada vez es menor la posibilidad de que esta fuente siga proporcionando el dólar marginal. No digo que no pueda hacerlo, pero deberíamos irnos ya a niveles extremos. Pero otro punto importante tiene que ver con algo que la gente parece ignorar. La gran fuente de financiación, la gran fuente que proporcionaba el dólar marginal para el mercado de equity, podría haber sido el Banco Central de Japón. ¿Por qué? Pues con su política monetaria de tipos cero y de control de la curva de tipos, impidiendo que la TIR de los bonos japoneses superara un nivel prefijado, que era un nivel mínimo, cercano al 0%,
lo que significaba que tenía que comprar muchos bonos, es decir, quitar papel del mercado e inyectar liquidez en el mercado. Y con la política de tipos cero, pues muchos inversores lo que hacían eran directamente pedir prestado en moneda fuerte, que es el yen, al 0%. Y con esos yenes que recibía, los vendía en el mercado. Entienden ahora por qué el yen ha sufrido una gran depreciación, porque ha habido una gran venta masiva de yenes tomados en préstamo. Es decir, ha habido una gran actividad de short selling de yenes por una política monetaria del Banco Central que podría estar a punto de cambiar. Con esos yenes prestados vendidos en el mercado para comprar dólares, esos dólares representaban el dólar marginal que entraba en el mercado. Bien, este 18 y 19 de marzo el Banco Central de Japón se reúne para decidir si continúa con esto, si continúa con su política monetaria de tipos cero, si continúa con su programa de inyección denominado Yield Curve Control o control de la curva de Tires. Si abandona este programa, puede provocar un movimiento fuerte en toda la curva. Y el impacto en el mercado global de bonos puede ser duro. Y en el de Forex, quiero decir, si provoca un encarecimiento del precio del dinero y por lo tanto de los préstamos, aquellos préstamos que mucha gente tomó, y presumo que mucha gente tomó préstamos porque hubo mucha venta masiva de yenes, si no nos hubiera ido a 150 yenes por dólar desde 120. Entonces, si se encarece el coste de esos préstamos, mucha gente puede empezar a revertir ese posicionamiento. Es decir, deberá empezar a vender activos en mercados internacionales, recibir dólares o euros o cualquier moneda que no sea el yen y con ese dinero comprar yenes para devolver sus créditos. Entonces ahí tenemos una reversión también en el precio de los activos. ¿Puede sonar dramático? Hombre, no es mi intención. Pero recuerden que en el año 87, sí, el crash del mercado fue desencadenado precisamente por un cambio en la política monetaria alemana, cuando el Bundesbank dijo al secretario del Tesoro norteamericano James Baker que abandonaba su política monetaria de tipos bajos. Entonces, ahora vamos a ver si el Banco Central de Japón seguirá siendo una fuente de liquidez, manteniendo su política monetaria, o si por el contrario cambiará su rol, su política, y dejará de inyectar liquidez gratis y puede empezar a provocar una reversión. Si decide eso, pues creo que la reversión, una cierta reversión de flujos, al menos de todo ese dinero prestado, está garantizada. No es de extrañar que los mercados se sientan estos días algo nerviosos. Desde el 25 de febrero los mercados están en un rango que suben, bajan, y quizás pueda deberse a esto. Nuestro foco debe estar, por lo tanto, puesto en las partes de beta alta del mercado. Los semiconductores, las biotecnológicas, también las criptomonedas. Uno se pregunta, ¿de dónde ha surgido todo el dinero que ha ido a parar a las ETFs del Bitcoin o de las criptos? Han entrado 50 billones en esos ETFs de criptos y entre las posibles fuentes están los ETFs de oro, que es verdad que han caído en volumen a pesar de que ha subido el precio del oro, pero eso significa que el precio del oro ya no se marca desde Occidente, porque el principal ETF de oro en Occidente ha reducido su volumen en unos 500 millones, que es muy poco comparado con los 50 billones que han entrado en Bitcoin, en el ETF de Bitcoin. Por lo tanto, me quedan todavía 49.5 billones que deben ser explicados y que han ido hacia el mercado de ETFs de criptos, ¿no?
Y eso es lo difícil de decir, pero sin duda alguna, y con esto voy concluyendo, una de esas fuentes de liquidez que podría haber explicado esto es el Banco Central de Japón, el crédito todavía barato en esa parte, en una parte importante del mundo, ¿vale? Por tanto, tenemos que fijarnos en la parte de beta alta del mercado, repito, semiconductores, biotech, tecnológicas, criptos. No vaya a ser que de repente encuentren dificultades para atraer ese dólar marginal nuevo que permita mantener una expectativa de subidas adicionales. Sin ser necesario que la expectativa sea de bajada, bastaría con que se trunque una visión de subidas continuadas. Si no hay dólar marginal y se trunca esa perspectiva de potenciales subidas adicionales, bastaría para que mucha gente quizás vendan esos activos. Por lo tanto, hay que poner un ojo en el driver más importante de todos, que es lo que vaya a decidir el Banco Central de Japón. Este sería un caso doblemente grave, si me permiten la expresión. Esta situación sería doblemente grave si el Tesoro norteamericano aumenta el ritmo al que intenta tomar liquidez del mercado. Y el Tesoro americano toma mucha liquidez del mercado para financiar no solo su enorme déficit fiscal, sino más concretamente algunas partes de su gasto público, en concreto la subpartida del gasto por intereses de la deuda, que ya supera el $1 trillón. Es decir, aquí también tenemos una combinación de factores. Uno, el que proporciona liquidez puede dejar de hacerlo. Dos, el que toma liquidez del mercado cada vez acelera más el ritmo al que toma esa liquidez y, por lo tanto, retira cash y retira liquidez. Las cosas siempre parecen estar bien en la cima de los mercados alcistas. No sé si hoy estamos en la cima del mercado alcista, pero que estamos altos, eso es seguro. Nuestra estrategia para mandatos se basa, por supuesto, en tener en cuenta todas estas cosas, poner el foco en lo que sabemos que no sabemos, poner el foco en lo que no sabe el mercado, y estoy seguro de que el mercado no entiende que una de las principales fuentes de liquidez que venía alimentando el dólar marginal que venía entrando en equity podría desaparecer, y sin esa fuente de liquidez adicional pues no hay dólar marginal que entre. Pondremos el foco en eso. Guardaremos cierto nivel de exigencia para con el capital de nuestros clientes. Seremos rigurosos con ese capital. No hacerlo sería o equivaldría a ser negligente. Entonces creo que habría muy poca rigurosidad si siguiéramos con el estilo de inversión indexado que está siguiendo el mercado. Y por supuesto en los mandatos mantendremos una de nuestras reglas claves, ¿no? Y es dotar a las carteras con un buen binomio de calidad-valoración. Calidad significa predictibilidad de los resultados de los activos que tenemos en cartera, y valoración significa una buena relación precio-beneficios. Nos encanta decir aquello de nuestra cartera está barata, lo que no significa necesariamente que se haya quedado atrás, como es el caso. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.